¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Casi 40 minutos por delante para hablarles, entre otras cosas, de Europa. Hoy celebramos el Día de la Unión y nos preguntamos si es necesario celebrar un día como este, si ayuda a remar en la dirección de una concienciación europea que se ha puesto a prueba con rescates como el de Grecia. Hablaremos de eso y nos hemos colado también en el único laboratorio de España acreditado para medir la idoneidad o no de nuestras infraestructuras. CIDAUT ha llevado a cabo ya más de 500 ensayos para poner a prueba guardarraíles, postes, barreras. Esta semana hemos conmemorado además el 1100 aniversario del Reino de León con la presencia de los Reyes de España en la capital del Bernesga. Ahondaremos en esa efeméride y en los cimientos de las que fueron las primeras cortes de Europa. Para abrir este 7 días viajamos a Salamanca, a la fábrica de uranio que ENUSA tiene en la localidad de Juzbado. 25 aniversario para una planta de la que sale la materia prima de 7 de los 8 reactores españoles. Otro 60% se exporta. Veremos cómo se encapsula el uranio que llega de fuera y visitaremos la mina de la que en los años 60 salía el material para la planta salmantina. Estas imágenes poco o nada tienen que ver con las que hasta hace una década mostraba esta misma zona. Aquí, en Saelices el Chico, muy cerca de Ciudad Rodrigo, se encontraba el que hasta el año 2000 era el mayor yacimiento de uranio de nuestro país. Su explotación hoy en día es historia, pero no por ello los trabajos en la mina se han detenido. Tampoco lo han hecho en esta planta situada en Juzbado, justo en el otro extremo de la provincia salmantina. Su producción es tan llamativa como delicada, combustible nuclear en forma de pastillas de uranio, una actividad para muchos totalmente desconocida que esta fábrica desarrolla en Salamanca desde hace ya 25 años. Desde fuera no hay nada que ofrezca pistas sobre lo que detrás de estos muros se elabora cada día en esta planta desde 1985. Ese año, ENUSA, la empresa pública dedicada al área industrial del combustible nuclear, abría las puertas de este centro, situado a poco más de 20 kilómetros de la capital salmantina. Cerca de 350 personas trabajan actualmente en una fábrica que tiene el uranio como principal materia prima. A día de hoy no hay en España ninguna explotación minera de este elemento y la importación, sobre todo de Inglaterra y la República de Níger, es la única opción posible. Aquí llega después de haber sufrido el proceso de enriquecimiento necesario para ser utilizado en los reactores nucleares. El uranio, pues desde que sale de las minas hasta que se convierte en combustible, tiene un largo camino. ENUSA hace dos actividades importantes y diferenciadas, una lo que es el aprovisionamiento de uranio, en el cual nosotros para el sector nacional vamos comprando las distintas componentes, vamos comprando mineral, vamos comprando concentrados, vamos comprando enriquecimiento. Ese uranio se entrega aquí y aquí es cuando hacemos todo lo que es la ingeniería del producto, fabricamos el combustible y lo suministramos. En este almacén, y en forma de polvo, el uranio espera el inicio de su conversión en pastillas que posteriormente formarán parte de los elementos combustibles necesarios para producir energía nuclear. En esta primera fase, además de recibir aditivos, el material es prensado y preparado meticulosamente de cara a la cocción. Cada pastilla tiene que ser prácticamente perfecta, tanto en su composición como en su forma. Varios controles se encargan de vigilar que así sea. Después llega el momento del horno, donde a 1800 grados y durante 14 horas las pastillas de uranio toman forma. El proceso continúa. Nuevas inspecciones comprueban que el resultado sea el esperado. Una de las partes más importantes desarrolladas en esta planta está a punto de concluir, pero para tener totalmente listo el combustible nuclear aún queda trabajo por delante. En esta fase los riesgos son mayores. No hay que olvidar el tipo de material con el que se trabaja aquí. Sin embargo, las medidas de seguridad son extremas. Aquí el tipo de material que nosotros utilizamos
tiene unos riesgos y es un material que tiene radiaciones. Los trabajadores trabajan a cuerpo descubierto, vamos todos monitorizados con una serie de dosímetros que van midiendo cuál es el nivel de radiación y todo esto ha de ser reportado anualmente al Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros en esta instalación a nivel de radiaciones pues estamos al 5% del límite que el Consejo nos impone. El trabajador que más radiación recibe, que es el que llega a este 5%, recibe menos radiación que si uno se hace un TAC en un hospital. El poder calorífico de estas pastillas de uranio es espectacular. Con estas dos, de apenas 12 gramos, se puede generar la energía necesaria para una familia durante todo un año. De hecho, solo una equivale a 5 barriles de petróleo o 1 tonelada de carbón. Las pastillas se introducen en barras, aproximadamente 350 por cada una. Y posteriormente se forma el llamado elemento combustible, o lo que es lo mismo, el conjunto con uranio que se introduce en los reactores nucleares. Cada elemento combustible, un reactor cuenta con 172, tiene un coste de cerca de 1 millón de euros y aunque parezca elevado, la misma energía producida con gas sería 10 veces más cara. El periodo de recarga varía en función de la central nuclear. Depende de los reactores y depende de la gestión del ciclo que tenga cada uno de nuestros clientes. Hay clientes que recargan cada 12 meses, hay clientes que recargan cada 24 meses y otros cada 18 meses. Se recarga 1/3 del reactor. Entonces, un reactor cuando le toca recarga lo que hace es extraer 1/3 del combustible que está ahí, que ya está gastado, y repone 1/3. A la central nuclear viaja el combustible escoltado en estos contenedores después de varios controles de seguridad y con el uranio perfectamente ensamblado y aislado en cada elemento. Ascó fue la primera de estas centrales, pero actualmente todas las plantas españolas, a excepción de Trillo, son abastecidas por la fábrica salmantina, que junto a otras 3 son las únicas de este tipo en toda Europa. La producción destinada a nuestro país no es sin embargo la mayoritaria. El 60% sale fuera de España, a países como Francia, Bélgica, Suecia o Alemania. El combustible nuclear es un elemento muy tecnológico. Para poderlo cargar en una central nuclear tiene que estar licenciado por las autoridades de los países correspondientes, aquí el Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros ahora mismo podríamos fabricar hasta 400 toneladas. Estamos fabricando 360 toneladas, pero administrativamente tenemos permiso para 400 toneladas. Ya hemos iniciado el proceso de ampliación de ese límite a 500 toneladas. Esta ampliación permitirá a la empresa española competir con más fuerza en el mercado internacional. El sector en el que se mueve no es sencillo, ha superado la madurez y la sobreproducción ha intensificado la competencia. Pese a ello, los 25 años de trabajo de Nusa en Salamanca le han hecho ganarse una destacada cuota de las ventas mundiales de combustible nuclear. Las más de 5.000 toneladas producidas desde su puesta en marcha son el mejor aval de cara a un futuro, en principio, muy prometedor para la planta. Pero no solo en esta zona de la provincia de Salamanca se habla con naturalidad del uranio desde hace años. Cerca de Portugal, en Ciudad Rodrigo, aún se pueden ver los restos del último yacimiento de este mineral de nuestro país. A cielo abierto, la mina Fedesa Hélices El Chico ponía punto y final a los trabajos de extracción en el año 2000. Estas fotografías son el recuerdo de un cuarto de siglo de explotación y elaboración de concentrado de uranio. Desde aquí el mineral partía fuera de España para ser enriquecido y posteriormente regresaba a la planta de Nusa de Juzbado para ser convertido en combustible nuclear. La falta de rentabilidad acabó con estos trabajos, aunque todavía se pueden ver restos de estos años de actividad. En esta planta se llevaban a cabo parte de las tareas de tratamiento del mineral extraído del yacimiento. Es una de las pocas huellas de esta época que aún se conservan en la zona. La mayor parte de ella ha pasado de esta imagen a esta otra. El proyecto de restauración y recuperación medioambiental que se lleva a cabo desde hace una década ha borrado buena parte de las marcas en el entorno de la explotación minera. Este proyecto está en marcha desde el año 2001 y los últimos datos pensamos que podrá estar finalizado a lo largo del año 2017. Es un proyecto que constituye uno de los más importantes a nivel europeo por muchas razones, entre otras por el presupuesto tan abultado del orden de unos 100 millones de euros. Cifra empleada en unos trabajos donde los grandes huecos generados por la mina han sido cubiertos con mineral estéril de las propias escombreras y con varias capas naturales de protección.
De esta forma, no solo se consigue impermeabilizar la zona y evitar los efectos de las radiaciones naturales derivadas del uranio, también se logra proteger el entorno de posibles filtraciones en el terreno del agua de la lluvia. Fundamentalmente ha consistido en el relleno de los principales huecos de explotación y el desmontaje de las escombreras que por su situación o por su capacidad consideramos más críticas, por la abundancia de material estéril acumulado o por su situación geográfica. La misma maquinaria que hace años ayudaba en la mina se ha convertido hoy en aliada para recuperar el antiguo yacimiento. Unos trabajos que ya alcanzan el 95% del territorio y que han dejado en el olvido las 12 toneladas y media de uranio extraídas durante su explotación. El mineral aún continúa en la zona, pero económicamente no resulta rentable su extracción. Una empresa australiana estudia actualmente comenzar de nuevo la actividad, pero de momento no se sabe nada. Lo que sí se conoce y se ve es el gran cambio que los trabajos de recuperación medioambiental de estos últimos años han dejado en el entorno. El posible retorno de la explotación minera a este yacimiento por ahora no está marcado por la polémica, tal y como ocurre con cuestiones relacionadas con la energía nuclear y Castilla y León, como el cierre de la central de Garoña o la presentación de candidaturas a la construcción del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos. Por motivos económicos es importante, por factores técnicos es mejor tenerlo centralizado, y yo que trabajo en Salamanca, que trabajo en Castilla y León, lo que puedo decir es que ojalá se venga un proyecto tan fantástico a Castilla y León y que se instale en los candidatos de Valladolid, porque es un proyecto de 700 millones de euros, va a generar entre 300 y 500 empleos, va a llevar un parque tecnológico asociado. Voz a favor de un proyecto también con muchos detractores que a día de hoy aún no tiene destino final. Más claro es el presente de esta planta de Enusa en Juzbado, una actividad distinta y meticulosa controlada estrictamente por el Consejo de Seguridad Nuclear. Sus 25 años de trabajo se han convertido en el mejor aval de cara a un futuro que se presenta marcado por el crecimiento tanto en producción como en ventas. Uranio en forma de combustible nuclear con destino a todo el mundo, desde Castilla y León. Cada día nos preocupa más la seguridad vial. Los accidentes en muchas ocasiones son inevitables, pero sí que se puede seguir avanzando para diseñar sistemas que minimicen las consecuencias de un impacto. Los fabricantes ponen todo su empeño y los laboratorios lo certifican. En Castilla y León se ubica el único de estos bancos de pruebas acreditado en España. Han llevado a cabo ya más de 500 ensayos, una tarea que requiere de gran precisión. Nuestras cámaras han sido testigo de ello. La cifra de accidentes mortales en España se ha reducido a la mitad en los últimos años. De casi 3.500 siniestros con víctimas en 2003 a 1.700 el año pasado, casi un 10% de ellos en las carreteras de Castilla y León. Ante lo inevitable, está en juego la seguridad de los ocupantes del vehículo y del resto de conductores. Elementos de la carretera como guardarraíles, balizas, farolas o el vallado de los puentes pueden minimizar las consecuencias del impacto. Muchas empresas trabajan en desarrollar estos elementos cada vez más seguros y en Castilla y León está el único laboratorio de pruebas acreditado en España. Y todo para mejorar nuestra seguridad. Las instalaciones de Cidaut en la localidad vallisoletana de Mojados son el único banco de pruebas reconocido. Pero aquí no se busca mejorar la seguridad de los vehículos, sino la validez de las infraestructuras contra las que chocan. Estas imágenes, por ejemplo, nos muestran cómo la barandilla de un puente, bien diseñada, puede evitar que un vehículo pesado caiga al vacío.
De ahí la importancia de este laboratorio, que funciona desde 2002 y cuenta ya con una gran experiencia. Nosotros realmente lo que hacemos es examinar. El mérito de la mejora lo tienen los fabricantes. Realmente son los que de verdad se dejan los sesos, diseñan sistemas revolucionarios y hacen que luego se comercialicen. ¿Qué grandes hitos podemos decir? Hombre, grandes hitos es primero hacer el primer ensayo en España de estas características, es un gran hito. Hacer 500 es otro hito espectacular. Medio millar de pruebas a sus espaldas y en cada una se la juegan, porque no basta con hacer una maqueta, tienen que recrear una infraestructura real y todo tiene que ser muy preciso. Tenemos que hacer unas preparaciones muy minuciosas en las que no nos podemos permitir ningún fallo y todos los sistemas tienen que tener un comportamiento y un funcionamiento perfecto y exacto. No puede fallar nada. Son pruebas muy complejas, es decir, date cuenta que para realizar estos ensayos primero hay que realizar una obra civil. Los sistemas se instalan y se cimentan, se hace la preparación exactamente igual que en carretera. Por otro lado, luego, la forma de evaluarlos es lanzándoles un vehículo. Un vehículo que tiene que estar dentro de unas tolerancias, tiene que estar pesado, tiene que estar calculado el centro de gravedad, instrumentado, controlado, etc. Y luego las pruebas son con velocidad real. Los turismos impactan a más de 100 km por hora, los camiones a 70, 80 por hora, autobuses. Son pruebas destructivas, pruebas que duran milisegundos donde no puede fallar absolutamente nada. Empezando por los coches que van a estrellar, que deben cumplir unas características. Un equipo de personas los acondiciona y los prepara para ser accionados por control remoto. Son vehículos totalmente óptimos para circulación y capacitados para pasar una ITV pero sin ningún tipo de problema. Los vehículos que fundamentalmente utilizamos son vehículos desde vehículo ligero en torno a 900 kilos, vehículos de hasta 1500 kilos en turismo. Luego usamos autobuses y camiones. Cuando el vehículo llega aquí, lo primero que hacemos es una inspección visual. Después de la inspección visual le llevamos a pintar. La aleta delantera en naranja y la trasera en azul. Queda marcada en distintos colores en el ensayo y así de una primera visión en la barrera se puede apreciar qué parte del vehículo ha chocado contra la barrera. El vehículo normalmente no viene con la masa concreta, entonces estratégicamente se colocan una serie de lastres para buscar también el centro de gravedad que nos pide la norma sobre la que hacemos los ensayos. Una vez que el vehículo ya está con la masa adecuada y con el centro de gravedad en su justo punto, se le hace la preparación mecánica. La preparación mecánica consiste en actuar sobre el embrague, acelerador y frenos propios del vehículo. Se le ponen unos sensores en el centro de gravedad que hemos medido en la estación de pesaje. El motivo de los sensores es para evaluar los posibles daños que sufrirían los ocupantes durante el accidente. Se le colocan una serie de marcas o dianas para, durante el ensayo, hacer un seguimiento para calcular velocidades, ángulos, posiciones, para evaluar también el ensayo. Listos los vehículos, al campo de pruebas. Allí se van a simular las condiciones necesarias de velocidad y se van a estrellar los vehículos para estudiar su respuesta. Es un terreno de 23 hectáreas y se compone principalmente de una pista de aceleración de vehículos con varios terminales donde nosotros realizamos las instalaciones de los sistemas de contención para carreteras. El vehículo lleva un sistema de control de velocidad y lo guiamos a través de un sistema compuesto, parte en el vehículo, parte en la instalación, y para asegurar las condiciones de ensayo que nos indica la norma correspondiente. Una vez que el vehículo ha impactado contra el sistema, nosotros capturamos todos los datos y recogemos las imágenes tomadas con las cámaras de alta velocidad. Que ellos puedan analizar con detalle y nosotros ver estas imágenes reveladoras es posible gracias a las cámaras especiales que utilizan. Nos permite grabar hasta 100.000 fotogramas por segundo y lo que podemos hacer luego es convertir esos 100.000 fotogramas por segundo en una velocidad que nosotros vemos normal, que viene siendo 25 fotogramas. Lo que hacemos es comprimirles y hacer un vídeo normal como el que estamos grabando aquí ahora y nos permite verlo con total normalidad. Permite ver cómo se dobla, cómo se arruga, cómo se rompe, lo que nosotros queramos ver. Además de ser los únicos acreditados en España,
Cidaut ha participado activamente en el desarrollo de la legislación de motocicletas. Hasta el punto que es la única norma en el mundo y ahora mismo se está tratando a toda Europa, se está expandiendo, ya no solo en España, sino a otros países que quieren adoptarla, se quiere hacer a nivel europeo. Para evaluar un sistema de protección de motociclista, lo primero que se tiene que ver es cómo se comporta ese sistema frente a un impacto de un motociclista. Hay distintas configuraciones de las cuales se extraen los índices biomecánicos que te dan una idea de la severidad del impacto, y una vez que están realizados los ensayos con motociclista, pasaríamos a los ensayos con automóvil. O sea, tienen que cumplir las dos condiciones: proteger al motociclista y contener a un vehículo. Algo relevante en un momento en el que los moteros reclaman más seguridad, sobre todo cuando su cuerpo es la carrocería. Lo que tenemos que ver así, verle por encima, que no presente ningún corte ni ningún golpe importante, con lo cual es lo que estamos observando. El casco vemos que tiene el golpe típico de un ensayo y entonces procedemos a quitarle el casco. Comprobamos que el casco tiene un golpe, la cabeza del dummy no tiene nada, pues lo que hacemos es quitar el cuello, la funda que cubre el cuello, para comprobar que no ha entrado nada de suciedad y ver tampoco que no se ha roto nada. Una vez hecho una inspección visual, lo que procedemos es a levantar el maniquí. Echamos una pluma porque no dejan de ser 80 kilos a plomo. Y ahora lo que vamos a pasar es a ver la zona en la cual graba el dummy y vamos a ver si no tiene ningún roto por dentro. Un ensayo a 60 km por hora contra un sistema de protección de motociclistas y nada, pues vamos a ver si le ha pasado algo. Pues esto es lo que lleva por dentro un dummy en la cabeza, poco más que nosotros. Una vez que hemos terminado, lo que hacemos es volverla a montar. Comprobamos los cableados internos que lleva, que aquí dentro lleva más todavía, que no se ven. Lo que hemos visto antes, esto es lo que va dentro de la cabeza. Comprobamos que los cables estén bien, que no baile nada, que esté todo bien sujeto. Pondríamos el cuello, que le hemos sujetado con esto para que no se nos vaya en unos tacos de goma que lleva, y procederíamos a montarlo en la cabeza. Le volvemos a vestir, le ponemos lo que vienen siendo las partes blandas del maniquí, como son la barriga, el peto con lo que viene siendo un cuerpo y el cuello. Pruebas de todo tipo, algunas sorprendentes, porque que una farola, un poste indicativo o un semáforo reaccionen así, en vez de quedarse anclados facilitando un fuerte impacto frontal, puede marcar la diferencia y que el siniestro no pase a engrosar las frías cifras de accidentes mortales. Un 9 de mayo de hace 60 años, en París, Robert Schuman firmó la declaración que fue el germen de la actual Unión Europea. Un proyecto que hace medio siglo era poco más que un sueño, pero que hoy es una realidad, que regula el 70% de las normas que afectan a la vida cotidiana de 500 millones de europeos. Sin embargo, muchos de ellos aún no conocen el alcance de las instituciones comunitarias y la mayoría anteponen su nacionalidad al sentimiento continental. Nuestra vida depende de Europa, pero no lo sabemos. Este domingo ha sido el día de 500 millones de europeos. Los 27 han celebrado el Día de Europa, de la integración en una gran comunidad de países y del sueño de un continente unido, de una entidad supranacional que paso a paso ha llegado a regular el 70% de las normas que afectan directamente a sus ciudadanos, aunque muchos de estos aún se sienten alejados de Europa.
de mayo se recuerda el enorme esfuerzo de construcción de una entidad común para los europeos a partir del germen de lo que hoy es la Unión Europea. En esa fecha de 1950, en París, el ministro de Exteriores francés Robert Schuman hizo la primera propuesta oficial para que los europeos comenzaran a trabajar unidos. Europa aún no está hecha, tenemos que construirla. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La llamada Declaración Schuman fue la base de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el primer eslabón del código genético de la Organización de los 27. Solo lo firmaron 6 países y se restringía al ámbito económico, pero por primera vez, un continente históricamente enfrentado entre sí comenzó el camino de la Unión, produciendo y comercializando 210 toneladas de carbón y 33 de acero. Con el paso del tiempo se incorporaron nuevos miembros y se inició la cooperación en más ámbitos, desde la apertura de fronteras, la unión monetaria, políticas agrarias comunes, hasta una carrera espacial. Pues yo primero español y luego europeo. Hombre, yo primero español, después europeo. Española y luego europea. Primero española, claro, indudablemente. Somos europeos, sí, pero primero de aquí. Según un estudio de la Fundación BBVA, el 65% de los españoles tiene un sentimiento de pertenencia a un ente continental, aunque más de la mitad de los que se estiman europeos anteponen la nacionalidad que les confiere su DNI. Por otra parte, el 25% de la población se considera exclusivamente española. Español, porque soy español y me gusta España. Y poco más del 8% dice ser europeo a secas. Primero español. Pues yo primero europeo, después español. Un mayor grado de identidad con el lugar de procedencia no es un rasgo exclusivo de España. De hecho, el nuestro es uno de los socios comunitarios con mayor sentimiento europeísta, como Bélgica, Suecia y Dinamarca, con porcentajes ligeramente superiores a la media. En el polo opuesto se encuentran Bulgaria y el Reino Unido. Los británicos son la nacionalidad con afinidades más alejadas del continente. Casi 3/4 partes de su población se consideran exclusivamente súbditos de Isabel II. La población tiene más o menos claro los avances en la integración europea desde la Declaración Schuman de hace medio siglo. Se abren mercados, puedes viajar, el comercio es mucho más abierto, no hay impedimentos de aduanas ni de nada. A nivel de estudiantes de Erasmus sí se ven cosas a través de la universidad. Aunque en algunos aspectos se aprecia que nunca llueve a gusto de todos. Eso de la economía, el euro nos ha machacado vivos, porque desde que tenemos el euro ha subido bastante todas las cosas. Se conocen las grandes metas, pero aún existe poca percepción de aquellos esfuerzos de los 27 quizás más discretos, pero que rigen la mayor parte de nuestra vida cotidiana. En materias como empleo, educación, igualdad o agricultura, el 70% de las decisiones que toman los gobiernos nacionales vienen dictadas por las directivas europeas. Con campañas como esta, a modo de videojuego, la Unión Europea trata de explicar los poderes de las directivas de su Parlamento, o superdirectivas, que entre otras cosas han permitido que millones de mujeres no sean discriminadas por cuestiones de género o de edad. Veamos algunos ejemplos de lo que ha hecho la Unión en los últimos 12 meses. La crisis económica ha agujereado los bolsillos de los 27 socios comunitarios. La Unión Europea ha aunado los esfuerzos de sus miembros por remendar y levantar las finanzas caídas. La cooperación desde Bruselas excede las fronteras continentales. Las instituciones comunitarias destinaron más de 1.000 millones de euros a la lucha contra el hambre en el mundo en 2009, una cifra que se ha implementado ante la emergencia de este año por el terremoto de Haití. Ponerse en contacto con alguien que está en otro país comunitario es más barato gracias a varias directivas del Parlamento Europeo. Redujo a 1/3 las tarifas máximas por mensajes de texto y las llamadas a 43 céntimos por minuto. La Unión Europea ha lanzado una ofensiva contra las webs con publicidad engañosa y prácticas desleales a la hora de vender productos. Ha legislado para poder emprender acciones legales contra quienes tratan de aprovecharse de los usuarios en Internet. Las entidades continentales tratan de poner freno a algunos abusos de la banca, como el cobro de comisiones excesivas y las deficiencias a la hora de informar a los clientes sobre los créditos. Ha legislado para proteger a algunas especies en peligro por las actividades humanas, como las focas y los tiburones. La región italiana de los Abruzos resultó parcialmente devastada por un fuerte terremoto el año pasado.
Toda Europa se solidarizó con Italia y a través de Bruselas canalizó 500 millones de euros para la reconstrucción. Bruselas quiere un aire europeo más limpio. Ha obligado a las estaciones de servicio a instalar sistemas de reciclaje para captar las emisiones de benceno que se producen al echar gasolina. Además, ha restringido el uso de pesticidas en las instalaciones agrícolas. La Unión Europea ha destinado 2.000 millones de euros para programas de investigación de nuevos medicamentos para enfermedades prioritarias como el Alzheimer. Desde septiembre ha evitado que se emitan a la atmósfera 32 millones de toneladas de CO2 simplemente ahorrando luz gracias a las nuevas bombillas eficientes. A pesar de sus logros, la labor de la Unión Europea aún tiene bastantes lagunas a ojos de los ciudadanos. Y todo eso, el producto agrícola, los agricultores sobre todo, pues están bastante mal. No tienen las ayudas que debían de tener, los productos sobre todo. Creo que la integración debería haber sido mucho más rápida en muchísimos aspectos. Por ejemplo, a nivel de sanidad, debería ser mucho más homogéneo ya a esta altura. Está un poco apartada del pueblo, que a lo mejor que no se da tanta importancia a las noticias de Europa como las de España. Aunque con algunos aspectos a mejorar, los europeos tienen una cosa clara. Yo creo que sin Europa no podríamos vivir, pero tenemos que estar ahí, no hay más remedio. Y para que así siga, trabaja a fondo la Unión Europea, un modelo de integración social, cultural y económico que era poco más que un sueño cuando Robert Schuman pronunció su declaración de París el 9 de mayo de 1950. En 910 García I creó el Reino de León. 1100 años después, un sucesor suyo, don Juan Carlos I, ha estado en la antigua Legio VII para conmemorar ese hecho. Entre medias, hitos importantes: el Imperio Hispánico medieval, la imbricación con Europa a través del Camino de Santiago y el nacimiento del parlamentarismo europeo en 1188 con la primera convocatoria de Cortes. Pero durante años se han marginado todos estos momentos constitutivos de nuestro carácter y de nuestra historia. Recordamos a continuación estos 1100 años que han vivido su último episodio este martes en la conmemoración presidida por sus majestades los reyes, a quienes el presidente de la comunidad entregaba la medalla de oro de Castilla y León. Heredero de la tradición de los reyes asturianos, de los hijos y nietos de don Pelayo, el Reino de León aparece por primera vez en un documento escrito en el año 910. Son los hijos de Alfonso el Magno quienes destronan a su padre, el último rey de Asturias, y dividen los territorios recobrados en la Reconquista. Es aquí donde nace la corona que estaría llamada a custodiar la fe ante el Islam, a proteger los caminos a Santiago y a defender una unidad de territorios que no tarda en romperse de nuevo. Esta semana el rey don Juan Carlos ha visitado el lugar donde dice la tradición que están sepultados quienes forjaron el Reino de León. En esta capilla, considerada la Sixtina del arte románico, yacen 23 reyes, 12 infantes y 9 condes. Ellos fueron los protagonistas del nacer de un reino que más tarde se convertiría en nación. Muchos de mis antepasados, los reyes que ahí descansan, gobernaron con sentido de Estado en su empeño por hacer del ejercicio del poder un acto compartido. De ese modo, dotaron a las gentes de leyes y de normas sin reflejo ni espejo en ningún otro lugar de la Europa de entonces. San Isidoro es parada indiscutible en el camino a Santiago, pero también lugar para excavar en la memoria histórica. En su biblioteca, códices, actas, libros de canto y demás documentos son testimonio de las peculiaridades de un reino que se adelanta en el tiempo y que comienza a regular derechos ajenos durante siglos al resto de reinos y naciones europeas. En el año 1017 aquí se protege la mujer, la inviolabilidad de domicilio, casi
pues 500 años, 600 años que en el resto de Europa se empiece a valorar el papel que tienen los ciudadanos, que puede tener la mujer, etcétera, aquí lo tenemos muy reconocido. Es decir, somos una sociedad un poco rara en ese sentido. Y lo que ocurre pues 180 años después es fruto de una evolución casi lógica, ¿no? de una imbricación entre el rey y sus súbditos, por llamarlo de alguna manera, mucho más natural y respetuosa que en otros territorios. En la época de Alfonso VII, el emperador, en 1126, reyes de toda la península ibérica y el sur de Francia se declaran sus vasallos. Poco a poco la idea imperialista leonesa entra en un rápido declive y no en mucho tiempo se extingue. Tras una etapa de esplendor imperial, la unidad se desvanece. Desaparece también el título de emperador de León. Hombre, sin duda alguna el Reino de León, un reino milenario, ha sido decisivo para la historia de España, sobre todo en época medieval, en el tiempo de la Reconquista. Un reino poderoso, podríamos decir que parejo al reino Astur, que establece sobre todo la lucha contra los musulmanes de una manera eficaz, que cuando comienza y arranca el condado de Castilla, hay que recordar que Castilla depende en ese momento de León y que durante mucho tiempo León va a ser pues, la cabeza indiscutible de la Reconquista cristiana. El imperio comienza a dividirse. Fernando II hereda el reino de León y Sancho III el de Castilla. Bajo Alfonso VII se recrudecen las luchas fronterizas con Castilla y Portugal se independiza de León. Su sucesor es Alfonso IX. Bajo su mandato se convocan las Cortes Leonesas de 1188, las primeras Cortes europeas en las que participa el Tercer Estamento. Es cierto que este rey, Alfonso IX, abre la representación de las Cortes a un estamento que hasta entonces estaba en cierto modo preterido, que son también los representantes de las ciudades. Lo hace porque necesita apoyo, porque él está asediado por los nobles, está asediado por los eclesiásticos y abre, en efecto, abre las Cortes a una representación popular más amplia. Y por eso sí que se puede decir que en esas Cortes de 1188 se encuentra el germen de un parlamentarismo que con el tiempo se irá desarrollando hasta el perfeccionamiento de los tiempos actuales. Las Cortes leonesas adquieren cada vez más importancia y poco a poco otros reyes deciden copiar el modelo, escuchando también a la burguesía en representación de las ciudades. Después de las nuestras fueron las de Benavente, también leonesas, después otras también en el Reino de León y posteriormente empezaron las castellanas, porque Alfonso VIII imitó el modelo de su pariente, del rey de León, y después fueron las inglesas y a continuación ya se extendió el sistema. Cuando se unen los reinos de Castilla y León, realmente las coronas, porque hablar de reino es muy incorrecto, porque León era Asturias, León, Extremadura, más Galicia, y Castilla era Mancha, por entendernos, y el Reino de Toledo, cuando se unen, las cortes durante un tiempo, por respeto, se mantuvieron separadas. Es decir, los leoneses hasta el siglo XIV, o sea, 100 y pico años después de unidos, seguíamos teniendo nuestras cortes para nuestro territorio. Con este acto comienza la conmemoración de los 1100 años de la creación del Reino de León. Aquí arranca un ciclo de actividades que intentará recuperar, ante todo, un periodo de nuestra historia oculto deliberadamente por la República y por el régimen franquista. La conmemoración del 1100 aniversario del Reino de León es motivo de profundo orgullo para todos los españoles, pues aviva nuestra conciencia sobre los diversos nobles y antiguos orígenes de nuestra gran nación. Los principios y las libertades de los que disfrutamos hoy tuvieron su origen en León. Don Juan Carlos y doña Sofía son herederos modernos de esta tradición y su compromiso en la custodia de los valores constitucionales les han hecho ser merecedores de la Medalla de Castilla y León, recibida en la propia Real Colegiata de San Isidoro de León, símbolo de lo que un día fuimos y recordatorio de lo que hemos de ser.